Bienvenidos al módulo 1 del programa de inglés de Arenusa. Mi nombre es Julián Cerón, enfermero registrado aquí en Estados Unidos, ejerciendo en la ciudad de Miami. Y en este módulo vamos a dominar lo que son las palabras esenciales. No es un curso de inglés conversacional, no es un curso de inglés nivel avanzado ni nada de eso. Y vamos a dominar las palabras esenciales que aparecen en las preguntas del examen, que son las que te van a indicar qué acción debe realizar el enfermero o la enfermera, cuándo debe realizarla y cuál es la opción más segura en cada situación clínica. Para que lo tengan en cuenta y sepan de una vez, el examen no te evalúa un nivel de inglés general, simplemente te evalúa lo que es el juicio clínico. Lo que pasa es que ese juicio clínico pues está en inglés y está usando un conjunto pequeño de palabras. Que sea pequeño no significa que no sea importante, es algo muy poderoso estas palabras. Y si ustedes dominan las palabras que vamos a ver en este curso, el examen se vuelve mucho más claro, lógico y predecible. No tienen que tener un inglés avanzado, un inglés 100%, un inglés fluido para presentar el examen. Simplemente es estar familiarizado con todo este conjunto de palabras para poder presentarlo y no estar perdido. El módulo no es tan largo, no es tan complicado y al final incluye 2 preguntas para pues que revisemos lo que hemos estado aprendiendo en el curso, ¿vale? Quiero dejar eso claro porque no quiero que piensen que después del curso van a salir hablando inglés perfecto. Para nada, es simplemente un curso para que se familiaricen con el examen y al momento de presentarlo o hacer los simulacros no estén perdidos. Sepan de qué les están hablando y sepan cómo responder. Objetivos del módulo. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Hoy vamos a desarrollar 4 habilidades fundamentales para el examen. Lo primero es que tenemos que aprender a reconocer los más de 40 verbos de acción de alta frecuencia en el examen. Los 40 verbos, palabras que más les van a salir en el examen, que el examen utiliza para formular sus preguntas. Añadido a este curso, les voy a dar una tarjeta con todas las palabras traducidas, con todo lo que quiere decir, para que las estudien, las revisen y cuando lean las preguntas sepan de qué les están hablando, ¿cierto? El segundo es comprender cómo el examen utiliza estas palabras para evaluar tu juicio clínico. Y tercero, son 4, pero bueno, tercero, aplicar este vocabulario en oraciones reales, como las que les van a salir en el examen y en la práctica profesional, pues una vez están trabajando acá en Estados Unidos. Y cuarto, pues claramente usar esas palabras para responder las preguntas del examen con seguridad, incluso cuando nos puedan confundir un poco. Este módulo pues está diseñado obviamente para que ustedes aprendan a entender el idioma del examen, no para memorizar respuestas. Es como un abrebocas a lo que viene ya cuando vayan a presentar el examen. Con la parte de los verbos más importantes que van a encontrar en el examen. Estos verbos que les voy a mostrar representan acciones clínicas que van a definir el rol como enfermero que les va a evaluar el examen. Entonces vamos con la primera, que es evaluar, assess, que es recolectar datos antes de actuar. Este es el paso que nos evita los errores. Prioritize, que es priorizar, que es decidir qué paciente o acción va primero según el riesgo. Implementar, que es ejecutar intervenciones seguras y basadas en la evidencia. Evaluar, que es medir si la intervención que tuvimos funcionó. Delegar, que es asignar tareas correctamente según el nivel de la práctica que estamos haciendo. Y documentar, que es registrar la información clínica con precisión. Assess es evaluar, prioritize es priorizar, implementar, evaluate, evaluar, delegate, delegar y documentar. Aquí vamos a ver un ejemplo de cada uno. Aquí nos dice: el enfermero evalúa el dolor antes de dar una medicación. El enfermero prioriza el paciente con dolor en el pecho. El enfermero implementa precauciones de caída. El enfermero evalúa la respuesta del paciente a terapia de oxígeno.
El enfermero a cargo delega ambulación al auxiliar de enfermería y documentar, document. El enfermero documenta los signos vitales cada 4 horas. Eso es lo que nos quiere decir cada ejemplo y eso es lo que nos quiere decir cada verbo. Lo van a encontrar mucho, obviamente, en lo que van a presentar en el examen. Segunda parte de los verbos de acción. Estos verbos complementan lo que es la capacidad de ustedes como enfermeros en el examen de tomar decisiones seguras. Entonces tenemos administrar, educar, notificar, prevenir, mantener, monitorizar, colaborar e iniciar. Al lado de cada verbo tenemos la definición de cada uno, que administrar es dar un tratamiento o medicación al paciente, educar, que es enseñar al paciente o la familia acerca de la condición y el cuidado, notificar, que es informar el physician o charge nurse de un cambio. Physician nos quiere decir médico, nos quiere decir proveedor de cuidados, todo lo que sea un médico es physician, todo lo que sea PCP, PCP, también es médico. Y todo lo que sea proveedor, también es un médico. Prevenir, que es detener un daño o complicaciones antes de que ocurran. Mantener, que es mantener el paciente en una condición estable a un nivel terapéutico. Monitorizar, que es observar y seguir al paciente y los cambios del paciente a través del tiempo. Colaborar, que es trabajar junto con el equipo de salud. Y por último, iniciar, que es iniciar una intervención inmediatamente sin retraso. Eso es lo que nos quiere decir todo esto. En la tarjeta están las palabras, lo pueden memorizar, lo pueden traducir. Entender todos estos verbos es lo que les va a dar la capacidad de presentar el examen. Clinical sentence, que son oraciones clínicas. Vamos con esta diapositiva que vamos a ver cómo estos verbos que acabamos de ver en la diapositiva anterior se aplican pues en situaciones reales. ¿Cierto? Entonces, antes de yo decir qué significa esto, traten de traducir qué es lo que está diciendo. Entonces, la primera vamos con: a nurse assess a patient pain level before administering morphine. ¿Cierto? Esto nos quiere decir: la enfermera evalúa el dolor del paciente antes de administrar morfina. Vamos con la número 2. A nurse assess lung sounds bilaterally before repositioning a dyspneic patient. La enfermera evalúa los sonidos pulmonares bilaterales antes de reposicionar al paciente que está disneico. Listo, sigamos. After assessing a patient fall risk score as high, the nurse implements fall precautions immediately. Después de evaluar un paciente con un alto puntaje de riesgo de caída, el enfermero implementa precauciones de caída inmediatamente. Y la última: the nurse implements aspiration precautions by elevating head of bed to 30 to 45 grades. El enfermero implementa precauciones de aspiración elevando el nivel de la cabeza del paciente de 30 a 45 grados. ¿Cierto? Cada oración te está mostrando aquí lo que es la secuencia correcta. Primero valoración, luego intervención, y esta secuencia es la base del pensamiento clínico seguro que vamos a encontrar pues más adelante en las preguntas. Aquí como una regla, el assessment siempre es el primer paso. Antes de cualquier implementación, antes de cualquier documentación, antes de cualquier lo que sea. Siempre es lo primero. Siempre que tengan dudas y las opciones de respuesta les van a dar assess primero, esa es. Para que lo tengan en cuenta. Con lo que es el proceso de enfermería, ADPIE, ADPE. Es un ciclo, lo que hemos venido hablando del orden de cómo se hacen las cosas. Lo primero que es evaluar, segundo diagnosticar, tercero planear, cuarto implementar y 5 evaluar. Eso es lo que nos quieren decir cada una de estas palabras. Evaluar, que es recolectar lo que es la información objetiva y subjetiva del paciente, siempre es el primer caso. Diagnosticar, que es identificar el problema de enfermería basado en la información que tenemos.
La P de planear, que es como colocar metas medibles en el plan de cuidado del paciente. Implementar, que es hacer las intervenciones de enfermería para el plan de cuidado que ya acabamos de hacer en el plan. Y evaluar, que es determinar si las metas que pusimos fueron alcanzadas, para reevaluar si no se pudo o revisarlas si faltó algo. En esta diapositiva vamos a ver cómo decodificar una pregunta del examen NCLEX, cómo desglosarla. Cada pregunta del examen se puede analizar pues con este marco de 5 pasos, por decirlo de una manera. El primero, que es Find the Subject, identificar cuál es el paciente y cuál es la condición que tiene, por lo menos un postoperatorio, un paciente diabético, un cardíaco. El número 2, que es identificar el verbo de acción de la pregunta. ¿Qué te pide hacer la pregunta? Si es evaluar, implementar, delegar o educar. La número 3, que yo creo que es la más importante, porque tenemos que aquí identificar la palabra prioridad. Muchas veces en las preguntas no te van a colocar prioritize, no te van a colocar priorízame cuál de estos 20 pacientes, no. El examen también es un poquito cascarudo y muchas veces en vez de colocar priorizar te van a colocar first, que es primero, best, que es la mejor, priority, que es la más importante si la ven, o immediate, que es inmediato. Si ustedes ven cualquiera de estas, les están hablando de priorizar la pregunta, de priorizar qué paciente es el que tienen que ver primero. Cuarto, eliminar dos opciones que ustedes sepan con seguridad que no son las correctas. Y quinto, madre, me perdió el quinto, que es elegir la pregunta más segura, ¿cierto? Cuando tengan dudas, siempre evalúen y estén seguros de que el paciente está seguro y notificar al médico. Así es como se desglosan las preguntas del examen. Entonces, los pasos 1, 2 y 3, como dice aquí, pasan cuando estamos leyendo el enunciado de la pregunta del examen, y el 4 y 5 ocurren cuando ustedes están evaluando las opciones de respuesta que les están dando. En esta diapositiva vamos a ver lo que son las palabras modificadoras. Esas palabras lo que hacen es que nos cambian completamente el significado de la pregunta. Inmediatamente, que es actuar sin demora. Apropiado, que es la acción correcta y segura. Prioridad, que es lo más urgente. Further, que esto nos indica que el paciente dijo algo incorrecto. Inicial, que es el primer paso, y inesperado, que es algo anormal, que requiere acción. Memorícense esto, sobre todo esta de further, porque esta es la más triquiñuelosa. Les van a salir varias preguntas de pacientes que van a tener que reeducar porque dicen algo equivocado. Siempre que vean eso es que el paciente está diciendo algo que no es y que ustedes tienen que reeducarlo. Vamos al escenario de práctica, que es llenar los espacios en blanco que tenemos aquí. Hay una oración en cada una, hay una palabra oculta en cada una. Entonces, pues vamos a ver cómo lo llenamos. Entonces les voy a traducir lo que dice aquí para que ustedes puedan pues colocar la palabra que ustedes creen con las que ya hemos visto que va en cada espacio. Entonces vamos. El enfermero. El dolor del paciente antes de dar morfina, ¿cierto? En la segunda, el enfermero al médico antes, el enfermero, espacio en blanco, al médico acerca del cambio en la condición del paciente. Y la tercera, el enfermero a cargo, ambulación, al paciente que está estable, al auxiliar. Entonces, pues bueno, les voy a dar un tiempo para que lo respondan, solamente pausen el video, pausen la voz y vamos con la primera. Entonces el enfermero
el dolor del paciente antes de dar morfina. Aquí es evaluar, porque la valoración siempre ocurre primero. En la segunda, el enfermero notifica al provider acerca de la condición del paciente. Y la tercera es el enfermero delega ambulación al auxiliar en un paciente que está estable para caminar. ¿Cierto? Eso es lo que nos quiere decir cada una. Aquí se las manché pues para que no me hicieran la trampa. Pero es el ejercicio que si respondieron bien, muy bien. Si no, pues ya lo tienen anotadito por ahí. Entonces tenemos assess, tenemos notify y tenemos delegate. Tenemos evaluar, notificar y delegar. Vamos a ver una pregunta del NCLEX y para que apliquemos pues el juicio clínico, algunas cosas de las que hemos visto hoy. Entonces nos dicen, el enfermero está cuidando a un paciente que fue por primera vez diagnosticado con diabetes tipo 2, el que reporta que se está sintiendo mareado y sudoroso. ¿Qué acción debería el enfermero hacer primero, tomar primero? ¿Cierto? Aquí nos están dando el first, nos están hablando de priorizar. Nos están dando administrar insulina como está prescrita, evaluar al paciente los niveles de glucosa, darle al paciente un vaso de jugo de naranja y notificar al médico inmediatamente. ¿Cierto? La respuesta correcta es la respuesta B. ¿Por qué? Que la razón es simple. El mareo y la sudoración son signos de hipoglicemia, ¿cierto? Y administrar, en el caso de las otras, administrar insulina sin valorar, pues imagínate, el paciente está hipoglicémico y le vas a dar insulina, lo vas a terminar de joder, por decir de una manera. Por eso la más, ¿cómo se dice? La más segura es valorar primero, que es saber en cuánto tiene la glucosa para saber qué vamos a hacer. ¿Vale? Así es como se responde este tipo de preguntas en el examen. Con una pregunta acerca de delegation, de delegación. Ay, no tengo puesto el láser. De delegación, entonces, ¿qué tarea podemos delegarle a un auxiliar de enfermería? ¿Cierto? Entonces nos dicen, el enfermero a cargo tiene 4 pacientes. ¿Cuál tarea puede ser delegada con seguridad al auxiliar de enfermería, el UAP? Entonces nos dan 4 opciones. La primera que es evaluar una nueva admisión de signos vitales y dolor. Segunda es administrar medicamentos orales a un paciente diabético. La tercera es asistir a un paciente que está post cirugía, que está estable, a caminar en el pasillo. Y la D, que es educar a un paciente nuevo con hipertensión, ¿cierto? La respuesta correcta, como podemos ver aquí, pues es la C. ¿Por qué? El auxiliar de enfermería o el UAP o el LPN, muchas de estas cosas, de estas profesiones, perdón, pueden realizar tareas más que todo estables o rutinarias, como la ambulación, como el baño, como la alimentación y los signos vitales dependiendo del paciente. De qué depende de si el paciente está estable o no. Si el paciente está inestable, es tarea del enfermero registrado, del enfermero profesional, pero no es tarea de los que están por debajo de tu rango, por decirlo de una manera. ¿Por qué las otras no? Esto es un paciente que tenemos que evaluar nosotros porque es una nueva admisión y es un paciente que nos acaba de llegar, no sabemos si está estable o inestable. Los medicamentos los puede dar el enfermero registrado o el LPN, que está por encima del UAP. Y las educaciones siempre, cuando son nuevos diagnósticos, las tiene que dar el enfermero registrado. El UAP no puede valorar, no puede educar, no puede administrar medicamentos por vena y no puede atender pacientes inestables. Por eso la respuesta correcta es la más sencilla, que el paciente más estable. Los pacientes que están menos estables son responsabilidad del enfermero, pero el que está estable, que sabemos que no tiene ningún compromiso, algún riesgo de vida o muerte, puede ser delegado al UAP. Este tipo de tareas al menos. Aquí está la tablita para que la lean, la traduzcan.
les va a ayudar a orientarse un poquito. Bueno, aquí vamos a ver qué aprendieron hoy. Obviamente tienen que estudiarlo, repasarlo, volver a verlo. Lo que revisamos hoy fue las palabras más importantes del NCLEX, la regla de lo que es el ADPIE, me queda más fácil decirlo en inglés, ADPIE. Número 3, las palabras de prioridad, que son first, best, most important, immediate, primero, el mejor, más importante e inmediato. Vimos lo de la trampa del further, que es la palabra que confunde. Siempre que digan further es porque el paciente dijo algo incorrecto, que el teaching que le dimos no fue entendido y que tenemos que reeducarlos, tenemos que hacer un reinforcement en lo que estamos hablando con el paciente. Y la regla de delegación, que solamente se delega a los que están por debajo de tu rango, pacientes estables y actividades rutinarias. Nada de evaluaciones, nada de educación, nada de medicamentos y nada de pacientes inestables. Eso es todo pues por el video de hoy. Es muy básico por ahora. Conforme pasen las clases lo vamos a volver un poco más, como les digo, más complejo, pero pues va a ser más entendible. Entonces lo que les digo, estudien, repasen, revisen, traduzcan la tarjeta de vocabulario que les dejé en el link que les voy a dejar después y empápense de estas palabras que les van a hacer el examen más fácil a la hora de presentar.